Continuando con el ciclo de videocharlas, el tema que vamos a tratar ahora es corretaje, junto al doctor Barbieri, al que le vamos a preguntar en qué consiste el secreto profesional del corredor. Bien, hablemos un poquito de lo que es corretaje primero. El corretaje o intermediación inmobiliaria es lo que hace el individuo que, sin ser parte del negocio ni estar subordinado por ninguna relación a ninguna de las partes intermedias, entre la oferta y la aceptación, entre la compra y la venta, entre la locación, locador y locatario. Ese individuo tiene que ser obviamente un profesional y, como todo profesional, su actuación es personal e indelegable. Este corredor, a su vez, justamente por su jerarquía profesional, está obligado a ciertas normas específicas que a nivel nacional hoy están contenidas en la Ley 20.266 y en el Código Civil y Comercial. Y a nivel local, en aquellos lugares donde exista legislación local, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, a las leyes locales, que en el caso específico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se trata de la Ley 2340. Dentro de esta jerarquía profesional, con todo el esquema de derechos y obligaciones que nacen a través de estas leyes nacionales y locales para el corredor, hablemos, como usted me está preguntando, del secreto profesional. El secreto profesional es aquel que debe tener el corredor en su actuación, tomando en consideración el siguiente esquema. Pensemos en que hay un negocio, que es el que realizan las partes, que va a correr paralelo al contrato de corretaje. En ese negocio que celebran las partes, que puede ser, por ejemplo, una compraventa o una locación, distinguimos tres etapas. La etapa previa, donde ninguna de las partes se conoce, y ahí es donde, precisamente por no conocerse, no actúan. Quien actúa es el corredor. ¿Qué es lo que tiene que hacer el corredor? La búsqueda. La búsqueda de lo que le encomiende su comitente. El comitente le pudo haber encomendado que busque un inmueble para alquilar, que busque un inmueble para comprar, o el comitente le pudo haber encomendado que le alquile un inmueble de su propiedad o que le venda un inmueble de su propiedad. Entonces, en este caso, donde de una u otra margen, digamos, está buscando al interesado, al cocontratante, actúa solo. Y en esa etapa no debe revelarle a ese tercero, posible cocontratante, quién es el nombre de su comitente, hasta tanto el comitente no participe aceptando. El modo más frecuente de actuar es a través de una reserva inmobiliaria. En esa reserva inmobiliaria habitualmente el corredor está actuando solo porque la toma de referéndum del propietario, el oferente le deja una suma, habitualmente que puede no serlo porque la reserva puede no entregarse en dinero, le deja una suma de dinero para tratar de lograr la aceptación de la otra parte. En esa aceptación que tiene que lograr de la otra parte, estamos hablando de que el secreto profesional a partir de ese momento ya se va a redireccionar en otro sentido. Es decir, el corredor hasta ahí no había revelado quién era su comitente al cocontratante. Luego, con las firmas de ambos y cuando está avanzada la operación, los terceros que por uno u otro motivo no deban enterarse son los verdaderos terceros de lo que se está tratando del negocio que se está celebrando. Habrá terceros que sí participen, como ser, por ejemplo, un agrimensor, el escribano, el administrador de un consorcio que tiene que otorgar un libre deuda de expensas, pero si no es un tercero involucrado, por decirlo de algún modo, en la operación, el secreto profesional consiste en no hacer participar a los otros cocontratantes. Doctor, ¿cuándo tiene derecho el corredor a percibir honorarios? Bueno, hablábamos de tres etapas. En la primera etapa es donde el corredor actúa solo. En la segunda etapa, cuando ya las partes están involucradas y, por ejemplo, se ha otorgado una seña, se ha otorgado una reserva, y viene el boleto, que es el contrato definitivo, aunque después haya una etapa posterior de perfeccionamiento con la escrituración, o directamente se pasa a escritura. En esa etapa donde las partes recién celebraron, concertaron el negocio entre ellos, o sea que se entiende que ese negocio está concluido, allí nace el derecho de cobrar honorarios. En la etapa previa, en principio no. Y digo en principio porque la ley 20.266, con su modificación para el corretaje efectuada por la ley 25.028, establecía en el artículo 37, hoy derogado, que esto, es decir, el derecho, que hoy dice también el Código Civil y Comercial, nace para cobrar los honorarios para el corredor con la conclusión del negocio
se puede o es factible de ser dejado de lado porque el mismo artículo decía salvo pacto en contrario. Si bien esta norma no se ve reflejada en la nueva legislación, entiendo que no siendo de orden público la disposición que así lo establece el artículo 1352 del Código Civil y Comercial, puede llegar a estipularse que el honorario del corredor se independiza de la suerte del negocio. Es decir, el corredor no va a poder cobrar un honorario conforme a este Código Civil y Comercial cuando la operación esté sometida a una condición. ¿Cuál es la condición? El referéndum ya es una condición, la aceptación del vendedor, por ejemplo. Pero también puede haber otras condiciones. Por ejemplo, el comprador puede estar tratando de comprar, el oferente está tratando de comprar con un crédito. Entonces, si el crédito no se le otorga, en ese supuesto que el crédito no sea otorgado, no va a perder la reserva porque no hay una frustración. Obviamente deberá acreditar que el crédito no se lo otorgaron. No puede ser algo capcioso, tiene que acreditarlo debidamente, que al no otorgarle el crédito en el plazo que se estipuló, por ejemplo, en una reserva para que así sea, si se caía la operación se le devuelve el dinero y no va a haber un honorario para cobrar, no va a haber ningún tipo de descuento. También puede ser el vendedor quien solicite la introducción de otra condición, como ser, por ejemplo, que él pueda reemplazar ese inmueble por otro de idénticas características o similares características a lo que él quiera adquirir en la zona u en otra zona. Entonces, en esos supuestos dice el código que no se puede cobrar un honorario. Y también en los supuestos donde el negocio se frustra por algo donde resulte culpable el corredor. Es decir, si el corredor se equivoca, incurre en mala praxis, por ejemplo, confunde una oferta de donación con una donación y hace que para él el donatario venda, cuando llegue el momento de la escritura va a ser obvio que no es donatario, que solamente era una persona que tenía que aceptar esa oferta. Y si con el nuevo código el que dio la oferta de anotación, de donación, el titular registral, se encuentra ya fallecido, sería imposible que se pueda realizar la aceptación, con lo cual esa operación se frustraría y ahí sí es culpable. Entonces, entendiendo, conjugando estas dos normas, que el artículo 1353 dice cuándo no se puede cobrar, no está diciendo que no podamos separar el resultado del negocio de el propósito del corredor, que es, además de realizar correctamente su trabajo, cobrar un honorario. Y es más, el artículo el primero, el 1352, en el inciso C, agrega el supuesto de que el honorario se debe igual, aunque el negocio se frustre, sin culpa del corredor, o que la operación se lleve a cabo por otro corredor o la concluya por sí mismo el comitente. Conclusión, si no estipulamos en una reserva o en una seña el derecho a percibir o todo el honorario íntegro o una parte de ese honorario, por ejemplo, las normas en derecho notarial establecen que si el escribano ya está actuando y aún no pasó la escritura, va a cobrar un porcentaje de sus honorarios, y si ya pasó la escritura, un porcentaje mayor. Si no ponemos algún tipo de disposición así en nuestras reservas o en las señas que hagamos, las señas de carácter penitencial, porque tenemos que pensar en un acuerdo definitivo. Si nosotros hacemos un boleto, aunque no se cumpla, una parte ya puede obligar a la otra a cumplir, a terminar con ese negocio. Y si hacemos una seña confirmatoria donde también el dinero se recibió a cuenta de precio y como principio de ejecución, sucede lo mismo. Es decir, en ambos supuestos o ante una escrituración, estamos en que el corredor ya puede cobrar sus honorarios. También podría pasar que se celebre el boleto y que no se paguen ahí, pero justamente porque se convino postergarlo, por ejemplo, para el momento en que se otorgase la escritura traslativa de dominio. Pero estas son estipulaciones, convenciones que se realizan en cada caso en particular. Lo objetivo, concreto y general es que el corredor no puede cobrar honorarios hasta que las partes no concluyan el negocio. Con lo cual, si no queremos acostumbrarnos a tener esas estériles fatigas a las que suele referir la jurisprudencia en relación al corredor que reclama honorarios antes de que las partes hayan concluido el negocio, sin derecho a hacerlo, tenemos que estipular alguna especie de pacto en la reserva, en esa seña penitencial, que le permita al corredor cobrar. Le pregunto, ¿el corredor puede cobrar los gastos en que incurrió? Bueno, ese es otro tema interesante, porque antes de la reforma podía cobrar los gastos, y algunas leyes locales también lo dice, si no los pactó, si no los combinó. Cuando se frustra el negocio, por ejemplo, se suele estipular en las legislaciones que tiene derecho, si se frustra sin su culpa,
a cobrar los gastos. Pero hoy por hoy lo que establece la nueva norma es que tiene que haber un pacto expreso para que pueda recuperar esos gastos, si no, no podrá recuperarlos. Por eso también sería conveniente dejarlo estipulado en una autorización de venta, en una autorización de alquiler, en una reserva de venta, en una reserva de alquiler, en aquellos casos donde el corredor quiera percibir de una u otra parte, desee percibir el reintegro de gastos. Habitualmente los ordinarios los carga, pero en el supuesto de tener gastos extraordinarios deberá ocuparse de pactarlo expresamente para no verse luego ante la imposibilidad de percibirlo, de que le sean reintegrados. ¿Qué obligaciones tiene el corredor? Bueno, más allá de lo que estábamos hablando recién, que es el secreto profesional, las que le da el mismo código, las que establecen los ordenamientos locales, las que establece la ley 20.266. Las básicas serían, por ejemplo, asegurarse de la identidad de las personas y los títulos invocados. Para la identidad de las personas tomemos en cuenta que tiene que mirar un documento original, un DNI original, que tiene que saber cuál es el régimen actual, que hoy ya, merced a las normas que ha dictado el RENAPER, no son aplicables determinados DNI a personas que no hayan cumplido los 75 años de edad al 31 de diciembre de 2014, sino que ya esas personas no van a poder exhibir un DNI viejo, por ejemplo. Que tiene que tomar en cuenta hoy las uniones convivenciales. En cuanto a las uniones convivenciales hay que considerar el hecho de que esa unión tiene que estar inscripta, con lo cual para cerciorarse que está inscripta tiene que pedir una partida de nacimiento y no tiene que ser una partida vieja, tiene que ser una partida actualizada de la persona donde, si esa persona tiene una unión convivencial, va a estar registrada marginalmente y si no la tiene, no. Entonces, asegurarse de la identidad, asegurarse de los títulos invocados. En relación a los títulos invocados, no alcanza con mirar la fotocopia de una escritura, tenemos que ver el original, tenemos que ver luego, con esos documentos, de pedir un certificado de dominio. Si se trata de un negocio como la compraventa, donde es un negocio de disposición y no de administración como la locación, de pedir también un certificado de anotaciones personales de quienes deban disponer. Porque podría pasar, por ejemplo, que de una escritura, en una fotocopia, no nos aparezca nada. Vamos a tomar ese inmueble, digamos por ejemplo para darlo en locación, y nos encontramos con que el inmueble está hipotecado. Y que eso va a surgir del certificado, no va a surgir de la vista de una fotocopia de la escritura. Y que con esa hipoteca hay una prohibición de alquilar y hasta quizás facultades para el acreedor hipotecario, digo bien, de desalojar en forma anticipada a ese locatario. Entonces ahí va a haber responsabilidad del corredor porque no se cercioró pidiendo un certificado de dominio del inmueble que va a dar en locación de que el inmueble estuviese bien. También puede pasar que con el certificado aparezca algún embargo. Ese embargo se puede traducir luego en una ejecución forzada a través de una subasta y si se realiza la subasta del inmueble, como el contrato de locación en ese ejemplo sería de fecha posterior a la traba de la medida, el locatario también va a ser ejecutado. En cambio, cualquier embargo, cualquier otro tipo de anotación que entre a posteriori de que se celebre el contrato, aún ante una ejecución forzada, ante una compraventa judicial, una subasta, el inmueble no podrá ser ocupado por ese tercero comprador en subasta, sino que se va a tener que respetar la ocupación del locatario. Entonces, dentro de las obligaciones principales del corredor, digamos que podemos enumerar esas dos: el secreto profesional, actuar con lealtad, con probidad hacia sus clientes, y todas las demás disposiciones que establecen hoy los códigos de ética, que para el caso, por ejemplo, el Colegio Profesional Inmobiliario tiene un código ético bastante completo, que establece una serie de obligaciones, de deberes, no solo del corredor en relación a su comitente y el co-contratante, sino también con relación a sus colegas. Doctor, como para ir cerrando esta breve charla, ¿se puede trasladar la reserva al aceptante y en qué momento se puede entregar el dinero? Bien, la reserva al aceptante se puede entregar luego de que éste haya aceptado y luego de que se hayan pedido los certificados de la propiedad. Ya se trate de una locación o de una compraventa, para que el aceptante reciba el dinero tenemos que, luego de haber aceptado obviamente, tenemos que cerciorarnos a su vez que él pueda contratar, que él pueda dar el inmueble que posee en venta, dar el inmueble que él posee en locación. Con lo cual, ahí sí podría trasladarse, porque de acuerdo a cómo redactemos esa reserva, quizás el corredor no se constituyó el depositario de la misma para siempre, sino que justamente lo que él hace una vez que ya esté perfilada la operación, que esté próximo un boleto o una escrituración de ese inmueble, es trasladarla. Pero tomemos en consideración que sería de buena práctica profesional estipular lo que acabo de decir en una reserva o en una seña. Es decir, que una vez aceptada
el oferente faculta, y pedido los certificados obviamente, el oferente faculta al corredor para que la traslade al cocontratante, al vendedor o aceptante. Bueno, doctor, muchas gracias y nos vemos en una próxima entrevista. Gracias.